Muy buenas noches. Comienza en directo el objetivo de Ana Robot. ¿Se imaginan un mundo donde los robots trabajáramos por ustedes? Enhorabuena. Ese mundo está más cerca de lo que piensa. Ese mundo está tan cerca que si nos descuidamos un minuto nos quitan el puesto. No es que tengamos nada contra ti, pero nos preguntamos si vas a ser capaz de hacer todo el programa tú sola hoy. Me siento perfectamente cualificada. Si un humano puede hacerlo, un robot también. ¿Y qué pasa si te quedas sin batería de repente o no sé, se te cae algún cable? ¿Qué pasa entonces? Aquí las preguntas las hago yo. Bueno, si vamos a empezar así, casi mejor tirar con el equipo habitual del programa, si te parece, vamos. Vale, aunque algún día tendré mi programa, es solo cuestión de tiempo. Que tengas suerte. Entonces, ya lo ven, esta noche hablamos de la llamada cuarta revolución industrial y de qué tipo de empleos pueden sufrir a partir de ahora con la llegada de las máquinas. Comienza Objetivo Tecnorevolución. Lo que va a tener futuro, profesionalmente hablando, es todo aquello que tenga que ver con la creatividad. Todo aquello que sea repetitivo, que sea rutinario, eso es lo que las máquinas hacen perfectamente. Y además las máquinas lo hacen mejor que nosotros. Los robots deben de pagar la seguridad social. Si yo tengo una empresa y tengo un robot, mi robot tiene que pagar la seguridad social porque está trabajando y está quitando un empleo a otro señor. A través de la tecnología cada vez importa menos dónde estés o si eres un titulado superior o no. Lo que importa es que seas capaz de realizar un trabajo. Te piden conocimientos básicos de ordenador, de grabación de datos y claro, eso ya en el paro no te lo enseña. En cuanto dices que tienes 50 años, ¿sabes? Pues ya parece que no vales para nada. Objetivo Tecnorevolución. Bueno, ya lo ven que hablamos hoy del futuro de nuestra economía, del empleo, de las startups, de la robótica, también de la educación. Más de una hora para hablar de todo esto y de cómo se presenta el futuro que ya está aquí en este Objetivo Tecnorevolución. Y en esta mesa solo gente que sabe, vamos a ir saludándoles. Joaquín Nieto, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Es el director en España de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo. Así que la primera pregunta es obligada después de lo que hemos visto aquí con ella, con Ana Robot. ¿De verdad están en riesgo los trabajos? ¿Qué trabajos? Es lo que nos planteamos esta noche. Algunos sí. Efectivamente, siempre que ha habido una revolución tecnológica ha habido un desplazamiento de empleos y esas tecnologías han desplazado empleos y también los robots desplazarán empleos. Lo que no sabemos es cuántos. Hay expertos que dicen, por ejemplo, que en Estados Unidos el 47%, en Europa el 35% son vulnerables, otros lo rebajan al 12%. Aunque fuera el 12% es muchísimo. La cuestión es que también se crearán empleos. Y el problema es qué pasa entre los empleos que se destruyen y los que se van a crear. Aunque el saldo neto sea positivo, esa transición hay que organizarla y de eso es de lo que se trata, porque si no sufriremos, pero si se organiza bien, la prosperidad puede ser para todos. Hay empresas que de inicio se supone que están mejor colocadas, como la que preside una mujer que tengo aquí a mi izquierda, Pilar López, muy buenas noches, la presidenta de Microsoft. De inicio digo, una empresa como la que presides está muy bien colocada para el futuro que viene, ¿o no? ¿También tiene que reinventarse a diario? Creo que, buenas noches, sí, creo que una de las realidades que tenemos, a las que nos enfrentamos todos, es la necesidad de reinventarnos. La presión de los robots o la presión de la que puede poner la tecnología es una de las razones, pero el cambio es constante en todos los entornos, en todos los sectores, con independencia del tamaño de la empresa, y eso nos obliga a reinventarnos en todo lo que hacemos y a pensar de una manera diferente. Creo que siempre pensando en qué es aquello que nos permite diferenciarnos y que nos permite satisfacer lo que nuestros clientes quieran, estemos donde estemos. Así que también en una empresa como Microsoft tenemos que plantearnos esa reinvención y de hecho nos la estamos planteando constantemente. Ahora vamos a ver qué están haciendo las grandes empresas, también las pequeñas, pero nos acompaña también Silvia Leal, que es asesora de la Comisión Europea en estos temas digitales y tecnológicos de la cuarta revolución. Silvia, el panorama sabemos que a ti te parece muy positivo, que no sientes ese riesgo que puedan sentir algunas personas por lo que viene.
Claro, a mí me gusta mucho trabajar con los números. Hice las estadísticas, en Davos dijeron que están en riesgo 5 millones de empleos en Europa, pero si nos fuéramos únicamente a una tecnología como la Internet de las Cosas, necesitamos en 4 años 4,5 millones de trabajadores. Y la robótica va a generar también 2 millones de empleos. Ya esos 6,5 millones de empleos de los que estaríamos hablando supera con creces los 5 que están en riesgo. Entonces, efectivamente, soy una persona muy optimista respecto a la llegada de los robots. Y un economista como Carlos Goa, que está aquí también, veo que todos hacéis el mismo juego, que es cuántos se van a destruir en esta nueva revolución, cuántos se van a crear y si el saldo al final es positivo para la gente. Pero probablemente quien nos esté viendo pensará, soy una persona mayor o joven, estoy más o menos capacitada para adaptarme al mundo que viene, porque no todo el mundo le va a pillar igual esta revolución que ya se ha iniciado. Buenas noches, pues creo que no. Creo que la gente joven está más abierta y predispuesta, la gente más mayor arrastra más mochila y le va a costar más. Pero yo no creo que sea únicamente un tema de números, también es un tema de calidad y de distribución. Hay un concepto que está muy extendido y que teníamos que poner encima de la mesa y es el trabajo crea riqueza. Y es cierto. Con lo cual, si distribuimos el trabajo, distribuimos la riqueza, y es cierto. Pero también podemos ir directamente a distribuir la riqueza, ¿sabes?, considerando que el trabajo es algo susceptible de cambiar. Y yo creo que en estos momentos es relevante mirar hacia atrás a las otras revoluciones que han habido, porque esta es la cuarta, y ver que cada revolución trae un cambio sustancial en el trabajo. Pasamos de esclavitud a trabajo asalariado, con jornadas interminables, pasamos de jornadas interminables a jornadas razonables, pasamos a trabajo con vacaciones, y no es descabellado pensar que con esta revolución vamos a tener unas condiciones de trabajo sustancialmente mejores. Por ejemplo, una gran reducción de jornada que permita distribuir el trabajo disponible y contar con una fuente de riqueza, un origen de riqueza diferente al trabajo. No sé si aquí en la mesa Joaquín está de acuerdo con eso o siente también ese riesgo de que seamos sustituidos y que algunos derechos también se vean socavados en el futuro, dado que representa de alguna manera a los trabajadores. Claro, es evidente que, por ejemplo, la reducción de jornada o la redistribución de la jornada es algo que está encima de la mesa y que las nuevas actividades pues permitirán también una distribución distinta entre trabajos que han hecho tradicionalmente los hombres y que han hecho tradicionalmente las mujeres. Los hombres se tendrán que implicar mucho más en las tareas domésticas y se tendrán que implicar mucho más en el trabajo reproductivo, dijéramos, de cuidados, etcétera. Eso es indudable, que estos cambios son una oportunidad también para redistribuir. Claro, lo que pasa es que hay una pregunta a la que hacías antes. ¿Qué pasa con esos sectores perdedores? Entonces la sociedad se tiene que organizar para que nadie pierda en el camino, porque los puestos de trabajo que se crean, aunque sean mayores que los que se destruyen, no se crean ni en el mismo momento ni en el mismo lugar que los que se destruyen. Entonces, otra cosa que debe cambiar también es los sistemas de protección social. Si hay un buen sistema de protección social para que nadie se quede excluido, para que todo el mundo tenga algún ingreso, entonces esa transición puede ser más justa y puede ser más fácil hacerla, lo cual nos lleva pues a la discusión de qué pasa con las políticas fiscales, con las rentas básicas, en fin, hay muchas cuestiones en juego de la mano de la digitalización, de la robotización. De hecho, nos hemos ido a la cola del paro, lo vamos a ver enseguida, esos cursos de formación que se dan a los parados. Especialmente preocupados estamos por la gente a partir de los 50 años, cómo se va a reciclar para el mundo que viene, pero todas las revoluciones las suele liderar una generación. Hay una brecha generacional también en esto y hoy nos acompaña también Sergio Leiva. Muy buenas noches. Buenas noches. Que creó Carto, es una empresa, una startup que se dedica a la visualización de datos, si no lo digo mal, creando mapas, el guardián de los mapas, así se conoce a Sergio Leiva. No sé si se puede decir que es representativo también de una nueva España que se está instalando, pero desde luego no es mayoritaria todavía. Bueno, yo creo que es una España que nos toca protagonizar a unos cuantos, por suerte, ¿no? Que durante muchos años venimos de tener unas políticas sociales que nos favorecen ahora poder hacer ciertas cosas que antes eran mucho más complicadas, ¿no? Como comenzar proyectos empresariales o crear un proyecto desde cero e intentar impulsarlo desde aquí sin que importe que seas español, para lo bueno o para lo malo, ¿no? Competir en un mundo mucho más amplio, mucho más
igual dentro de lo que marcan, ¿no?, los países desarrollados y eliminar ciertas barreras que antes sí teníamos para emprender, ¿no?, que ahora no las tenemos. Antes de justo de comenzar estábamos preguntando si este tipo de empresas genera mucho o poco empleo y nos decía, empezamos muy poquitos, 2 o 3 y ahora son más de 100 en esa empresa. Enseguida vamos a ver también cómo afrontar en este nuevo mundo, cómo pueden afrontar los españoles, pero nos centramos primero en el empleo, en el desempleo, en la gente que está en el paro y que probablemente también nos están escuchando ahora mismo. ¿Qué hago con mi vida? ¿Cómo puedo formarme para afrontar todo esto? He sido barrendero, jardinero. He estado trabajando cuidando internas a señores mayores, he trabajado cuidando niños, he trabajado de frutera, heladera. Auxiliar de hostelería. He trabajado de cajera, he trabajado de limpieza. En cuanto dices que tienes 50 años, ¿sabes? Pues ya parece que no vales para nada. Yo soy muy positiva. Sé que voy a encontrar trabajo y ojalá que sea el definitivo ya para ya jubilarme. Los cambios que provoca la tecnología, los que ya conocemos, los que vienen, van a ser grandes cambios. Y es muy posible que haya una parte importante de la población que esté saturada, que diga, yo no puedo adaptarme a esto, ¿no? Yo llevo 30 años viviendo de esta manera y esto nuevo que me propones no lo entiendo, no me motiva, no llego a ello. La gente joven de ahora viene mucho más preparada que nosotros, ¿sabes lo que te digo? En cuestión de informática, en cuestión de todo. Te piden conocimientos básicos de ordenador, de software, de grabación de datos y claro, eso ya el parón no te lo enseña, eso ya tienes que tú informándote, pagándote un gran curso. Yo intento estar al día, ¿vale? Intento pues de alguna manera actualizarme, ¿vale? Pues por los tiempos que vienen. Pero también entiendo que en mi caso, en mi edad, pues para el futuro que tenemos lo tenemos un poco crudo. Yo me voy a ir a la parte positiva. ¿Qué hay detrás de este proceso tan traumático? Hay un proceso en el que personas que no pudieron estudiar una carrera profesional van a poder coger un buen puesto de trabajo porque ahora mismo son necesarias competencias digitales, pero en muchos casos son competencias que puedes coger en 2 o 3 meses, como por ejemplo determinados temas de programación. Son muy activos y funcionan muy bien y se actualizan muy rápido. Les interesa muchísimo actualizarse. Entonces, como alumnos, también los jóvenes, por supuesto, no estoy diciendo que no, pero como alumnos, esta franja de edad que antes estaban más separados un poco de todo este mundillo, ahora sí que están muy integrados. No eres consciente realmente hasta que no empiezas a notar que te falla algo y que quieres dar una imagen tuya y pones un currículum en la red, que es lo más normal del mundo, y dices, madre mía, qué desastre, pero qué currículum tengo más feo, y es que no sé cómo ponerlo. O sea, te das cuenta de eso en cuanto empiezas a buscar trabajo, evidentemente. Es difícil, no creas que es fácil, ¿no? Cuando ves demasiados conceptos, son muchas herramientas. Pero bueno, vas poco a poco y lo coges fácil, ¿no? Las empresas demandan gente joven. Además, todo el mundo te dice que con 32 años, me está comentando una alumna, que dijeron ya con 33 años ya como que eres muy mayor. Yo soy el problema sí se da. La edad es una franja, un techo que está dificultando la incorporación laboral, desgraciadamente. No me da vértigo porque yo pienso que el saber no ocupa lugar. Siempre he sido una persona que me ha encantado saber cosas nuevas. Y luego además pues un poco también ponerme a la altura de mis hijas y decirle, oye, tú sabes que esto y dejarlas cao, ¿no? Yo cuando empecé a trabajar no existían las grúas para los pacientes y tuvimos que aprender a utilizar las grúas. En los hospitales va todo por internet ahora. También tienes que hacer un cursillo de internet. ¿Que te piden más? Pues tendrás que hacerlo. Es así. La cuestión es si todo el mundo es capaz de reciclarse o no. Carlos, esa es una asignatura pendiente de nuestro país, de todos. ¿Cómo podemos ayudar a que gente que no se ha manejado con ordenadores ni con las nuevas tecnologías, tienes posibilidad de encontrar un hueco? Les decimos ya, pero ¿cómo se forman? Estamos en un momento de cambio, de transición, y yo creo que lo difícil es gestionar la transición. O sea, de dónde venimos a dónde vamos, creo que tenemos mucha claridad. La transición es complicada y esa transición es muy demandante. A nivel personal es muy demandante, no solo a nivel profesional. Uno tiene que abandonar conocimientos que adquirió y le fueron útiles, abandonar prácticas que aprendió y le fueron útiles,
e incorporar otras. Y eso tiene un componente emocional difícil. Cambiar significa gestionar esa emocionalidad y hacerlo en positivo. Si alguien tiene dificultad de cambio, el camino es de introspección para después salir con energía. Si ese camino no se da, el cambio es muy difícil. Pero no se le puede exigir, os pregunto, al resto lo mismo a todo el mundo. No todo el mundo ha tenido la misma formación, no todo el mundo tiene la misma preparación y cuando uno lleva además mucho tiempo en paro, decirle además recíclate ya rápido que vienen nuevas generaciones. Tiene que haber y tiene que haber oferta, claro. La educación, no los primeros cambios que tiene que haber es que la educación debe ser a lo largo de toda la vida laboral. Y a eso es a lo que tenemos que acostumbrarnos. Y ya en concreto debe haber una oferta de formación ocupacional y para el empleo mucho más extensa de la que existe. Tanto para los desempleados, que no existe, ahí comentaban algunos que no les dan la formación suficiente para los requerimientos que tienen después, como para las personas que están empleadas. Entonces, ese es el primer cambio que tiene que haber en educación. Luego, claro, a la hora de formar, pues también hay que formar en conocimiento, pero en habilidades que permitan a las personas poder modificarse y poder estar en entornos diferentes, adaptándose bien. Eso, claro que tiene que cambiar la educación. Si no, si volcamos todo en la persona, esa persona se ve atrapada. Silvia. Sí, y luego tenemos que tener en cuenta también que en este país normalmente lo que es gratuito no lo valoramos. Y en estos momentos hay una serie de plataformas gratuitas que se llaman MOOC, M-O-O-C, como por ejemplo Coursera, donde hay cursos de universidades como Harvard, el MIT, Stanford, que se pueden cursar de manera gratuita con formación de altísima calidad y que no nos estamos apuntando porque no se conocen. Entonces, si no se da la formación en el país, se puede utilizar la formación que tenemos fuera, que además nos dan incluso sellos profesionales de haberla cursado. Entonces, hay que abrir un poquito los ojos. ¿Pensáis que la gente que nos pueda estar viendo, Pilar, se puede sentir identificada con esto que mostráis? Porque insisto que hablamos de un sector de la población, quizá no tan joven que se sienta aludido con lo que estaba diciendo Silvia, sino más mayor, esa gente que hemos visto, esa mujer que encima decía, yo reto a mis hijas de vez en cuando a ver si yo lo sé y ellas no, ¿no? Sin duda, y yo creo que esa es la mentalidad. Yo creo que todo lo que estamos hablando requiere de alguna forma un cambio de mentalidad, tanto en las empresas como en personas desempleadas, como en personas empleadas, como en los que buscan su primer empleo. Esa señora que veíamos en el vídeo creo que demostraba una mentalidad de querer aprender, de aprender continuamente y, por supuesto, de retar a sus hijas. Creo que ese cambio, si de verdad lo propiciamos y lo buscamos a todos los niveles, puede de verdad llevarnos a una situación diferente. ¿Por qué? Porque todo el mundo puede aprender, todo el mundo puede reinventarse y creo que científicamente sabemos que el cerebro puede moldearse y puede aprender casi a cualquier edad. ¿Por qué entonces establecemos esas rigideces, a veces mentales, a veces somos nosotros mismos, a veces claramente en las empresas, claramente en los planes de formación? ¿Por qué tenemos esas rigideces? Creo que con un cambio de mentalidad y, por supuesto, con ese dirigir la formación a los desempleados, pensar en formación continua en las empresas, porque hayas llegado a un nivel o porque hayas llegado a un puesto, no quiere decir que tengas que dejar de aprender. Yo creo que ese podría ser el camino. Probablemente mucha gente se esté preguntando, mi empleo está en riesgo, ¿no? Pues entra con nosotros Natalia Hernández para darnos la lista que, según algunos estudios, Natalia, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. De lo que estamos hablando ahora están en riesgo, ¿no? Porque se han hecho algunos estudios muy diferentes que nos vas a contar enseguida. ¿Qué tipo de empleo está en riesgo? El suyo, de quien nos está viendo enseguida. Después de la publicidad les contamos cuáles son esos empleos. Antes prácticamente todos los trabajos eran manuales, también comportaban muchas lesiones a los trabajadores por lo pesados que eran. Se acuñó el término del metalero, ¿no? El trabajador del metal, por lo duros que eran los trabajos. Hoy en día, gran cantidad de esos trabajos lo hacen los robots. Nunca se va a poder reemplazar al humano. El humano estará ahí, estará gobernando el negocio, estará haciendo tareas que será difíciles que los robots puedan reemplazar, pero no vamos a dejar de ver humanos nunca. A punto de llegar a las
las 11 de la noche aquí seguimos en directo y recibiendo, por cierto, muchos tweets que luego vamos a trasladar aquí a la mesa. Hay gente que dice la realidad es muy diferente a lo que se está pintando ahora mismo en el programa, y la realidad también los dicen los datos. Natalia, ¿qué empleos están en riesgo? Era la pregunta que nos hacíamos antes de la publicidad. Pues hay muchos informes, algunos de ellos además los destacabais en la mesa, muchos informes internacionales que hablan de cifras, son previsiones, sabemos que a veces las previsiones fallan, pero vamos con ellos porque el primero que queremos comentar es el que llega precisamente del Foro Económico Mundial. Ya sabes que se reúnen allí los grandes líderes, los poderosos de la economía, de la política, de las finanzas. En las dos últimas ediciones se ha hablado de esa cuarta revolución industrial y lo que nos dicen es que hasta 2020 se van a destruir 7 millones de empleos, pero que se va a compensar con una ganancia de 2 millones, así que 5 millones de empleos se van a extinguir hasta el año 2020. Ese es el primer dato que nos traes de un global, digamos, de la foto global. ¿Qué más nos has traído? ¿Qué pues otro informe además muy destacado a nivel internacional, el que nos lleva a la Universidad de Oxford, decía este informe que aproximadamente el 47% de las tareas que se desarrollaban en Estados Unidos estaban en riesgo de desaparecer precisamente por la llegada de los robots. Curiosamente, además, también ha salido aquí en el programa, lo que va a ser más difícil que sustituya el robot son aquellas tareas ligadas a la inteligencia emocional, a la inteligencia creativa, pero se ha adaptado ese informe a España. ¿Y qué tenemos? Pues que el 43% de las tareas que se desarrollan ahora mismo en el mercado laboral estarían en un riesgo alto de desaparecer. ¡Wow! El 43% de las tareas. Estamos hablando de tareas, no estamos hablando de profesiones, porque quizá dentro de una misma profesión hay tareas que no van a ser automatizadas. Vamos, si te parece, a hablar, hemos hablado con los expertos, vamos a ver lo que nos han dicho sobre este estudio. Las tareas que tienen más probabilidad de automatizarse son aquellas que son repetitivas, que son fáciles de especificar con una lista y que un algoritmo sencillo en un ordenador puede reproducir. Y nosotros vamos a poder desarrollar nuestros empleos en otras tareas donde se enfatice la creatividad, la comunicación personal, etc. Un ejemplo clarísimo de profesión con riesgo de automatización bajo es el médico de familia. Nosotros vamos al médico y nos importa que nos haga un buen diagnóstico, pero también nos importa que nos sepa tratar bien, que haya empatía con el paciente. Un ejemplo de una profesión con elevado riesgo de automatización puede ser un operador de telemarketing, porque el mensaje del anuncio siempre es muy parecido y entonces es fácil de automatizar. Una profesión con un riesgo medio pues es la mía, la de economista, porque por un lado tenemos tareas que pueden ser relativamente repetitivas, como puede ser el cálculo. Por otro lado, hay una parte muy importante de análisis, de creatividad, de entender la realidad económica, que eso es difícilmente automatizable. Las tareas más repetitivas, decían en el vídeo, Natalia, que se referían, ahí ponía algún ejemplo, los economistas en riesgo. Bueno, nosotros tenemos, dependiendo de ese estudio, también algunas de las tareas. Hemos cogido las 5 tareas que tienen más riesgo, por encima del 90% de desaparecer por riesgo de la llegada de los robots y de la automatización. En primer lugar tenemos a los teleoperadores de marketing, gestor de archivos, es decir, empleados en bibliotecas y también en archivos, agente encuestador, contables y dependientes. Y además estos datos, que también hemos acudido al Instituto Nacional de Estadística para saber exactamente cuántas personas hay trabajando en estos sectores de más riesgo, en el de teleoperador nos hemos encontrado que si en 2011 había 9.800 trabajadores de media, hoy la cifra es bastante superior, 17.700 trabajadores. Así que hay muchos más. Está subiendo en un sector en el que nos dicen los expertos es de riesgo. Pero no solamente eso, sino que es que además de esas 5 tareas que están en riesgo, como decimos, de desaparecer, en las que trabajan más de 1 millón de personas, en el de dependiente, es decir, venta en tienda y en almacén, hay trabajando en el año 2016 unas 776.000 personas. Madre mía, hay datos además que resultan un poco contradictorios, porque es en la zona de más riesgo y sin embargo son donde hemos visto que crecen los empleos y seguramente, como siempre decimos en este programa, empleos precarios, que es uno de los problemas que hay en España. Natalia, más datos que nos ayuden también a volver a la mesa. Pues lo que nos comentaban los expertos con respecto a los salarios, precisamente es en los salarios medios y en los salarios bajos
trabajos donde va a tener un mayor impacto la automatización. Como decimos, Ana, son previsiones, no sabemos si se cumplirán o no, dependerá de la rapidez con la que llegue la tecnología y la capacidad que tengamos también de adoptarla. Hay otros informes de la OCDE, por ejemplo, que dicen que el riesgo puede ser menor. En cualquier caso, España está entre los países que tienen un mayor riesgo, un mayor problema con la llegada de los robots. Y arde, gracias Natalia, arde Twitter. Silvia, voy a ir contigo por eso que has dicho de los cursos. Hay gente que no se ve preparada para hacerlo, pero estaba leyendo aquí robots trabajando, pagando impuestos y humanos parados y sin prestaciones, y encima lo llamarán revolución, dice Torrenegra en Twitter. Es verdad, porque te escuchamos a ti decir que los robots tendrán que pagar la seguridad social para que podamos sostener el sistema, pero hay tanta gente en paro en nuestro país que dices que encima no tendré tampoco hueco, ninguna posibilidad. Yo creo que lo importante aquí es la generación del debate. Tienen que pagar impuestos, tienen que pagar la seguridad social. ¿Qué es lo que tienen que pagar? Lo importante es que haya un debate, porque efectivamente la robotización no es un fenómeno nuevo. Hoy un 10% de las tareas industriales están robotizadas y en 10 años nos vamos a un 45%. Entonces hay que tomar medidas. ¿Cuál? Yo pongo encima de la mesa una en la que están trabajando muchos expertos. A lo mejor la solución es otra, pero hay que tomar medidas, esa es la clave. Que la seguridad social la paguen las empresas por tener robots. Cuando lo contábamos en Twitter esta tarde había mucha gente que se escandalizaba. Sergio, es una medida que se ha llevado a debatir, ha ido al Parlamento Europeo. No sé si los que os dedicáis a un mundo que tiene que ver tanto con lo tecnológico, cómo hacer compatible un sistema de bienestar con empresas que son tan tecnológicas y que, digamos, emplean menos la fuerza humana, aunque lógicamente hay gente trabajando detrás de las máquinas. Bueno, nosotros utilizamos la tecnología para mejorar muchas de esas condiciones de las que hablábamos también antes, ¿no? En nuestra compañía puedes trabajar desde cualquier sitio, no tienes por qué ir a una oficina física, ¿no? Lo que hace mucho más fácil pues, poder compatibilizar tu vida profesional con tu vida personal. Hay muchas tareas que ya hacen los ordenadores o los algoritmos por nosotros y lo han hecho así desde el principio, ¿no? Algo que antes hacían personas, que para nosotros desde el principio ha sido siempre así, ¿no? Nos permiten, yo creo que la parte más valiosa de todo esto es que nos permite a las personas hacer el trabajo en lo que somos realmente buenas, ¿no? Que es la creatividad, reconocer patrones, hacer análisis de problemas que todavía los algoritmos no pueden detectar. Es decir, nos permiten centrarnos en una serie de tareas que nos enriquecen mucho más o nos podrían enriquecer mucho más personalmente, ¿no? Puedes tener un trabajo que te llene más. Sí que es verdad que hace falta evolucionar, ¿no? y aprender. Yo creo que, ligado a lo que hablábamos antes, lo más importante es aprender a aprender, que es lo que nosotros nos encontramos en nuestro día a día. La tecnología ha hecho que todo vaya tan rápido que nosotros tengamos que cambiar la manera de resolver los problemas de un mes para otro, prácticamente, ¿no? Y esa capacidad de poder adaptarte a los cambios es lo que nos permite, en este caso a nuestra compañía, pues seguir creciendo al ritmo que necesitamos crecer para ser viable. Preguntaba también a la presidenta de Microsoft en España si una empresa grande también, con estas personas que intentan reciclarse y que tienen más de 50 años, yo insisto mucho en ese mensaje porque nos están llegando también muchos tweets a través de las redes sociales, ¿cómo incorporarlos? ¿Cómo se plantean las grandes empresas en nuestro país si fuera incorporar a toda esta gente, ¿no? Respecto a los datos que estamos comentando y que yo creo que seguramente son acertados en cuanto a los empleos que se van a transformar, pero quizás están perdiendo de vista todos los empleos que se están creando como consecuencia de la digitalización. Y no solamente eso, sino que en estos momentos, en una empresa como Microsoft, pero creo que hablo de todo el sector de la tecnología, lo que nos encontramos es con una falta de perfiles, con una falta de personas que puedan llevar a cabo los trabajos que se están creando como consecuencia de la digitalización. Ese es el primer punto y creo que quizás estos datos que estamos comentando hoy no tienen en cuenta ese efecto y que creo que es, desde luego, muy claro en España, pero también en el resto de Europa y por supuesto, en Estados Unidos. Respecto al tema edad que comentas o la necesidad de reinventarse, vuelvo otra vez al mensaje de la mentalidad. En una empresa tecnológica, cuando estás hablando de cambio tecnológico y cuando estás viendo constantemente nuevas tecnologías que hace un año no existían o hace 3 años ni siquiera, eso obliga a aprender a cualquier edad y en cualquier puesto en la compañía. También personas de 50 años o de 55 años. Y creo que ese es el enfoque, no es fácil. Yo creo que en las empresas y tecnología o no tecnología, hemos creado ciertas rigideces y tenemos tantas rigideces a la hora de incorporar a gente joven como a la hora de mantener o incorporar a gente de más de 50 años. Creo que si lo abordamos como la oportunidad que supone la digitalización y la necesidad de perfiles que tenemos en este momento, la necesidad de personas que puedan trabajar en proyectos y que puedan trabajar en ese mejorar
tanto en experiencia de cliente como en la fábrica, o como creo que por ahí puede ir el camino. Hay algunos datos de las grandes empresas respecto a las pequeñas que luego vamos a comentar. Las grandes empresas tradicionales cada vez crean menos puestos de trabajo, las grandes empresas tecnológicas están creando en todo el mundo. Nos decían también en Twitter: estáis fuera de la realidad. Bueno, pues la realidad nos lleva de nuevo, antes nos hemos ido al paro, nos lleva en concreto a Ford Almusafes, esa gran fábrica de coches donde hace unos años no tenían ningún robot y un número de empleados, ahora tienen creo que unos 2.500 robots y prácticamente el mismo número de empleados, con un acuerdo entre sindicatos y la empresa. Es una muestra de la realidad de cómo ha ido afrontándose esta cuarta revolución también en ese sector, el de los automóviles. Miren. Carlos, ¿en qué ha cambiado esta fábrica desde que empezaste a trabajar aquí hace 28 años hasta ahora? Bueno, pues el cambio ha sido brutal, como te puedes imaginar, ¿no? En el espacio de 28 años. Antes prácticamente todos los trabajos eran manuales, también comportaban muchas lesiones a los trabajadores por lo pesados que eran. Se acuñó el término del metalero, ¿no? El trabajador del metal, por lo duros que eran los trabajos. Se soldaba a mano los coches con unas pinzas enormes, en casi todas las plantas se pintaba todo a mano. Hoy en día, gran cantidad de esos trabajos lo hacen los robots. ¿Qué habéis hecho con los empleados que hacían justo las mismas tareas que hace ahora un robot? Bueno, pues esa transición lo cierto es que no fue fácil, ¿no? Se instala mucho robot, genera una convulsión y un peligro porque sí genera un excedente de personal. Finalmente acordamos con la dirección los planes de desarrollo profesional, los trabajadores se forman dentro de la fábrica, son capaces de estar más cualificados y a la vez de aumentar su grado salarial, sus categorías profesionales. Se pactaron unos planes de jubilaciones anticipadas, mientras el resto se iban formando y se iba adecuando a esa entrada de los robots, ¿no? And all at once I knew at once, I knew he needed me. Until the day I die, I won't know why, I knew he needed me. ¿Cuántos robots tenéis en esta fábrica? Tenemos alrededor de 2.500 robots en esta factoría, la mayoría de ellos concentrados en las plantas de prensas y carrocerías, que son las que más tecnología tienen dentro de las instalaciones. Explícanos en qué consiste eso del robot colaborativo. Robots colaborativos son robots que trabajan codo con las personas. Se pueden utilizar para aplicaciones tan importantes como ayudar a manejar pesos cuando se está fabricando el vehículo, hacer tareas que necesiten una cierta precisión junto a la persona que está trabajando, o tareas como la que podemos ver detrás mía. Es un brazo robotizado que utilizamos para hacer investigación de problemas que puedan presentarse en la fabricación del automóvil. Hay una creencia que efectivamente un robot significa una persona sin trabajo. No es así, no es así. La prueba de ello, para darte un dato, es que cuando empezamos haciendo coches tipo fiesta, no habían robots. Y eran poco más de 9.000, no llegaba a 10.000 personas los que estaban trabajando. Hoy en día tenemos más de 2.000, 2.300 robots funcionando y son 9.000 personas. Es decir, que ha habido una evolución, hemos cambiado las tareas para que las más difíciles las realicen los robots y no las personas. En el futuro, ¿veremos seres humanos en las fábricas o van a ser todo máquinas y robots? Nunca se va a poder reemplazar al humano. El humano estará ahí, estará gobernando el negocio, estará haciendo tareas que será difíciles que los robots puedan reemplazar, pero no vamos a dejar de ver humanos nunca.
Bueno, es un ejemplo de cómo han tratado en esa empresa un acuerdo con los sindicatos para que no hubiera despidos, reciclar, también prejubilaciones, lógicamente. Decía Joaquín, hay muchísimos trabajadores en el mundo y no en todas partes hacen ese proceso de reciclaje. Este era un ejemplo, nos hemos ido allí precisamente por eso. Hay ejemplos buenos. Yo entiendo la frustración de algunas personas que nos están viendo, porque claro, estamos abordando solo una parte del trabajo y una parte del desafío que representa el futuro del trabajo, pero es que hay otros fenómenos que están incidiendo también sobre el futuro del trabajo. La digitalización, por ejemplo, ha facilitado la fragmentación de la economía, de manera que ahora se trabaja en cadenas mundiales de suministro. 600 millones de personas trabajan en cadenas mundiales de suministro, en muchos casos con deslocalización de empleos que se hacían en unos países y se han ido a otros países sencillamente porque los salarios allí son más baratos o no hay protección social. A la vez esto ha generado nuevos empleos, pero de menor calidad. Tenemos una crisis de empleo en el mundo muy seria. O sea, en los últimos tiempos hay un estancamiento de la creación de empleo en el mundo. Hay 200 millones de desempleados y no cambia, 74 millones jóvenes y no cambia. Y claro, el desafío es el demográfico. 40 millones de jóvenes cada año van a entrar en el mercado de trabajo demandando un empleo. Y si las cosas no cambian, no va a ser posible crear esos 500 millones de empleos que se necesitan en los próximos 15 años. Entonces, en un país como España, donde hay unos niveles de desempleo tan altos, sobre todo desempleo juvenil, claro, la frustración de que esas capacidades de conocimiento no se puedan expresar es enorme. O sea, que entiendo la frustración. Que ahí, claro, existen posibilidades, pero también existe una frustración. Entonces, el riesgo podría ser responsabilizar a las personas. El 38% de los trabajadores no han acabado la secundaria. Para ese 38% de los trabajadores, superar esa situación significa emplearse a fondo y que las políticas de activas de empleo y de formación para desempleados se apliquen a fondo. De los que están empleados, de los que reciben formación, solo el 20% reciben formación en digital. Entonces, claro, eso es lo que están reflejando los que nos ven, que dicen, ¿de qué mundo estáis hablando? Y eso es dinero público y eso es política también, un asunto que aquí siempre nos preocupa clave es la política. Mucho. Por sectores estábamos antes hablando en este lado de la mesa, empresas más volcadas en lo tecnológico, Carlos, pero tú ponías algunos ejemplos, decías, hay, digamos, trabajos creativos que se van a ver menos afectadas por esta cuarta revolución, trabajos también que tienen partes más repetitivas se van a ver más afectados, o sea que está más o menos estudiado y ahí hemos visto los datos, ¿no? Fíjate, yo quiero añadir un punto de vista de realismo sobre esto, porque me preocupa que estemos alejados, ¿no? Y es cuando nos acercamos a cualquier situación a nivel individual, un robot que barre, dices, guay, esto es una buena idea. Cuando tenemos un reto es cuando eso lo agregamos colectivamente. Un montón de robots que desplazan a los que barren. ¡Wow! ¿Y qué vamos a hacer con los que barren? Y de repente nos acercamos con dos respuestas. Decimos, las empresas tienen que transformarse. Y hablan de transformación digital, ¿no? Y bien. De repente miramos a las personas y decimos, las personas tienen que cambiar, tienen que transformarse. Y nos encontramos con dificultades. Pero todo esto está ocurriendo en una situación de estancamiento del sistema social. Lo que no está cambiando es el sistema social y necesitamos una transformación social. Si no cambia, todas estas proyecciones que hemos visto son jornada de trabajo 8 horas, 5 días a la semana, con un mes de vacaciones, si eso no cambia, la situación es caótica, es traumática. Eso tiene que evolucionar también. Y necesitamos que las instituciones reconozcan esa necesidad de cambio. El trabajo es un concepto central de nuestro sistema social. El trabajo hacia atrás determina la educación, hacia adelante determina las pensiones, en un lado el desempleo y en el otro los impuestos. Si no cambia el concepto de trabajo, todo el sistema social se tensa y se derrumba.
Es cierto que empresas tienen que cambiar, transformación digital, aplaudimos. Es cierto que las personas necesitan adaptarse, transformación personal, aplaudimos. Pero ¿para cuándo la transformación social? Esa es la gran pregunta que tenemos que poner encima. También hay que exigírsela a las grandes empresas, ya que tenemos aquí a la presidenta de Microsoft España, esa transformación social que viene de la mano de todos los que estamos aquí, pero también, lógicamente, las grandes empresas. Totalmente de acuerdo con Carlos y lo que apunta Ana. Creo que hablamos de mentalidad, hablamos de responsabilizar a las personas, pero creo que esto es un momento único que requiere la colaboración de todos y el ejemplo de este debate llevado a la colaboración con la industria, con las administraciones, grandes empresas, organizaciones sindicales. Creo que es el momento de definir unas reglas del juego para algo que no es un cambio incremental, sino que estamos hablando de posiblemente la cuarta revolución industrial y que lo que decidamos en los próximos años, va a depender que esto realmente sea una gran oportunidad, como hemos visto en otros momentos de la historia, o que realmente pues no se traduzca en ese crecimiento y en esa mejora de bienestar que buscamos. Creo que toca conseguir ese todos alrededor de la mesa, grandes empresas, administraciones, por supuesto, y por supuesto las personas tenemos que responsabilizarnos, porque el cambio es muy grande. ¿Cómo se distribuye la nueva riqueza y cómo se distribuye la prosperidad? Si se hace incrementando la desigualdad, se pondrá en riesgo el propio desarrollo. Entonces, y ahí hay otra asignatura pendiente, que es una redistribución de la riqueza para conseguir una mayor igualdad. Igualdad de oportunidades de educación, que estamos lejos de ello, igualdad de oportunidades de empleo y igualdad de oportunidades de protección social. Y has mencionado otra palabra importantísima para intentar frenar la desigualdad creciente en nuestro país, pero muchos otros, la educación. Es una herramienta clave, así que me vais a permitir que salude, hacen así en la mesa algunos, me vais a permitir que salude también a Sandra Villa, que es profesora de tecnología y miembro, como van a ver, de la Marea Verde en defensa de la escuela pública en España. ¿Qué tal, Sandra? Buenas noches. Bien, gracias. Bienvenida. Supongo que estabas aquí escuchando de parte de este debate la Sí. importancia que tiene lo que vosotros hacéis en las escuelas públicas. ¿Estamos preparando a nuestros niños desde el sector público para el mundo que se avecina? Sí, claro. Lo que pasa es que el mundo que se avecina, yo quiero poner el debate ahí, porque el mundo que se avecina lo tendremos que construir entre todas y entre todos. Entonces está claro que a través del debate hemos visto que podemos construir un mundo más solidario, un mundo con un diseño determinado para un tipo de ciudadanos y de ciudadanas, o podremos construir un mundo distinto de trabajadores y de trabajadoras. Quiero decir, para diseñar este futuro es fundamental la educación. Entonces yo creo que las escuelas públicas, claro que estamos preparadas para formar a los ciudadanos. ¿Tenéis y a las medios? ciudadanas. ¿Se está dedicando la atención que vosotros queréis que se dedique a este asunto? A ver, vamos por partes. Por un lado, los profesionales de la educación pública somos muy cualificados y somos muy diversos. Por otro lado, tenemos materiales, tenemos recursos didácticos, recursos materiales, pero claro, necesitaríamos mucho más. Venimos desde el 2011 con muchísimos recortes, por eso estamos en la calle, por eso estamos luchando, porque llevamos con 9.000 millones de recortes en educación a nivel estatal, con recortes en las comunidades autónomas. Entonces, en estos momentos que hay que hacer una gran inversión, por lo menos para que estos recursos materiales, los recursos de las nuevas tecnologías, los informáticos, los alumnos y las alumnas tengan acceso a ellos y podamos poderles explicar a nuestros alumnos y a nuestras alumnas esta ciencia, pues nos vemos en un momento en el cual económicamente tenemos dificultades después de esta crisis y no se está haciendo esa inversión como debería hacerse en la educación pública. Quiero que veas, Sandra, esa diferencia. Nos hemos ido a grabar a un colegio privado, en este caso, para que hablemos de los medios que faltan precisamente en la educación pública, un colegio en el que se pone mucho el acento en todo el tema de la robótica, de la programación desde que son muy, muy pequeños, y lo vamos a comentar con la Marea Verde y con Sandra, lo que van a ver a continuación en este reportaje. Me gustaría trabajar en robótica en sistemas médicos. Yo quiero ser ingeniero informático, pero centrarme en la seguridad informática. Me imagino yendo al trabajo con un coche volador o con un avión o con una nave. Ahora mismo hay mucha gente que intenta o robarte datos de cuentas o hacerte daño a través del ordenador.
y yo quiero que eso no pase. Cuando yo sea médica, yo creo que las operaciones que tengan que ver con mucha precisión lo podrán efectuar las máquinas. Obviamente tendrá que haber gente vigilándolo, porque al fin y al cabo las máquinas son más precisas y cometen menos errores que los humanos. Al trabajar con solución de problemas, pues los niños aprenden a pensar de diferentes formas, porque en programación no solo hay un camino para llegar a la solución, sino hay varios. Entonces, pues los niños se equivocan y con el prueba y error pues sacan los objetivos. Entonces, todo eso ayuda a que los niños estructuren la mente de forma diferente. Es un robot, ¿vale? Sí. Y lo que va a hacer, a la primera, tiene un sensor aquí. Y este sensor va a detectar que hay una pelota. Y como va a detectar que hay una pelota, se va a ir para atrás. Pero luego le vamos a dar otra vez, va a ir para adelante y se supone que a la tercera le tiene que dar a la bola, ¿vale? Y hace esto. ¿Lo ves? Los jóvenes del futuro trabajarán en diferentes proyectos, ya sean proyectos liderados por empresas, ya sean proyectos liderados por un grupo de profesionales o ya sean proyectos que lideren ellos mismos y que buscarán ese equipo de trabajo que les complemente para llegar pues al objetivo final, ¿no? Lo veo más así, más que trabajar en una empresa, en un puesto determinado y repitiendo la actividad constantemente. Yo creo que ese modelo está finiquitando, vamos. Yo creo que las impresoras 3D van a cambiar la vida, pero radicalmente. Yo sinceramente creo que pueden ser la base del futuro, pueden cambiar la vida de personas con menos recursos, por ejemplo, construyéndoles una casa. Con la tecnología lo malo y me entristece bastante es que van a desaparecer muchos puestos de trabajo. Yo veo a mi madre todos los días y la veo como que en menos de 10 años puede sustituirla perfectamente una máquina. El futuro me imagino bastante automatizado, con muy pocos humanos trabajando. Probablemente se multiplicará la gente que quiera dedicarse a ser ingeniero informático o en seguridad informática, que esos son avances bastante curiosos y que están muy bien, porque el resto de trabajos ya los va a sustituir máquinas, entonces vas a tener que ser tú el que lo diseñe para tú tener trabajo, porque al fin y al cabo los ingenieros son los que lo diseñan, unas máquinas no van a diseñar otras máquinas. Hay que ir hacia otro modelo de aprendizaje y hacia otro modelo de enseñanza que va más allá de lo que conocemos ahora mismo. Desde el punto de vista del alumno hay que hacerlo de una manera distinta y desde el punto de vista del profesor también hay que hacerlo de una manera distinta. De hecho, yo creo que los profesores, tal y como se han concebido hasta ahora, ya están obsoletos. Hay que cambiar también el modelo de profesorado que tenemos. Se van a encontrar con profesiones que todavía no existen y hay muchas profesiones que ahora mismo existen y que van a dejar de existir en breve. Entonces, más allá y más importante que enseñarles un trabajo, una profesión, algo determinado, es enseñarles a desenvolverse en este mundo cambiante. Las personas que tengan habilidades con el mundo de la programación tendrán más facilidad de acceso que los que no la tienen, lógicamente. Puede haber una brecha de diferenciación, vamos a decir, ¿no? En el sentido de bueno, pues quizás de acceso a ciertos puestos, a ciertos proyectos. Ya yo creo que tampoco trabajaremos muy en puestos, ¿no? A ciertos proyectos en los cuales podrás colaborar porque hayas tenido unas experiencias diferentes a otros alumnos que vienen pues por otros caminos a lo mejor quizás más tradicionales. Ahí estamos viendo el ejemplo de un colegio, insistimos, Sandra, privado. Tú representas a la Marea Verde y queríamos escucharos también por esas diferencias, por lo que falta para que todo el mundo tenga las mismas oportunidades, se pueda o no pagar, que es una minoría, lógicamente, un colegio como este. Claro. Bueno, para empezar, decir que muchas de las cosas que están haciendo estos alumnos y estas alumnas se hacen también en la escuela pública. Entonces, vamos a ver un poco, analizar. Cuando se dice de los profesores si están formados o no, también tenemos que ver qué tipo de alumnado y qué tipo de ciudadano y ciudadana queremos para el futuro. Entonces necesitamos, sobre todo, alumnos y alumnas que sean capaces de enfrentarse a los retos en el futuro que se les presente, tanto en su propia vida como en el trabajo. Entonces a mí todo este documental me parece como muy enfocado a formar trabajadores que sean versátiles, que se vayan adaptando a los tiempos y entonces no ponen en el centro a la persona.
Yo creo que desde la escuela pública o en general el movimiento educativo que hay, que rechaza la LOMCE, pues lo que hace es colocar en el centro a la persona y la formación de ciudadanos y ciudadanas. En cuanto a los medios, en la escuela pública existen los profesionales, la tecnología, los tecnólogos somos profesores profesionales. Sí, yo te preguntaba por los medios de los que disponéis, quiero decir, pero la que tecnología. Eso es un medio, sí. Pero es que eso es un medio y quizá es un medio muy importante porque ¿qué es más importante? Tener un aula llena de buenos medios tecnológicos y con un especialista en esa materia, o tener un buen profesor que sepa enseñar y sepa enseñar a aprender, porque lo que necesitamos para el futuro... las dos cosas, también podemos aspirar a las dos cosas, ¿no? Claro, que los críos en la escuela pública tengan las dos cosas. Lo queremos todo, pero ya tenemos, o sea, hay una parte muy importante que son los recursos humanos, que ya los tenemos, y ahora nos faltan los recursos materiales, pero también nos siguen faltando recursos humanos. Todo lo que ha significado los recortes han sido también que tenemos más ratio por aula, y eso también es importante para el proceso de enseñanza-aprendizaje. También ha significado que no tenemos sustitución inmediata de las bajas, que tenemos más horas, ¿no? En secundaria antes teníamos 18. Quiero decir, claro, y todo eso son recursos tanto materiales como humanos. Lo necesitamos. ¿Pero por qué? Porque en la mayoría de esta sociedad lo que quiere son ciudadanos y ciudadanas en el futuro que sean responsables, críticos, consumidores y que además, vamos a decirlo, que sean, tengan valores democráticos, una serie de valores, y todo eso lo puede dar la educación pública. Y además elimina las diferencias, porque los hijos y las hijas de familias desfavorecidas económicamente solo van a poder acceder a estas nuevas tecnologías a través de la educación pública. Es la única que va a garantizar toda esta educación. Por eso es tan importante que haya las mismas oportunidades, se pueda pagar o no. ¿Crees que se le da suficiente importancia dentro de la educación pública? No hablo solo de ponerlo en el centro de lo humano, como tú decías que es muy importante, sino meterlo dentro del currículum académico desde muy pequeños, porque por comunidades autónomas hemos visto que según va aumentando la edad efectivamente se va metiendo, pero no cuando son chiquititos, que quizás es cuando aprendemos de manera más fácil, ¿no? ¿Se le da la importancia que tiene para el mundo que está llegando? A ver, es que todo eso tiene también que ver con el desarrollo psicopedagógico y el desarrollo evolutivo de nuestros alumnos y de nuestras alumnas. No sé, a un niño de 3 años le podemos estar enseñando trigonometría todos los días, pero no creo que la aprenda, ¿no? Porque hay una cosa cuando la pedagogía va adaptando los contenidos que se le van enseñando al alumnado al desarrollo evolutivo del propio alumnado. Esto por un lado. Y luego, por otro lado, hay una forma de tratar las nuevas tecnologías que es como se trata generalmente en casi todos los colegios y en todos los centros de la educación pública en primaria. En infantil, los niños y las niñas de forma interactiva actúan con las nuevas tecnologías y es una forma de aprender jugando. Y luego se hacen revistas digitales en los centros y hay centros que trabajan por proyectos con los cuales su herramienta básica son todas las nuevas tecnologías. Entonces, no es que no se esté aplicando, se está aplicando, pero no como una asignatura propia, es un contenido desarrollado por las demás asignaturas de forma transversal. Entonces, eso es importante. Y también hay sitios públicos donde hay cursos específicos de programación y robótica, pero se hace como una actividad extraescolar, fuera del currículo. Es que en el currículo no está metida. Entonces, ¿y debería estar, en vuestra opinión? Pues en nuestra opinión, por lo que yo estaba hablando, en primaria pensamos que no, que está bien tratarla de una manera transversal, pero está bien en secundaria, pensamos que debe tener mayor importancia. ¿No? Mayor importancia, porque en Madrid, por ejemplo, se crea una asignatura que se llama Tecnología, Programación y Robótica, que es a todos los contenidos que ya teníamos antes, le añadimos nuevos contenidos, la llamamos de otra forma, en la misma asignatura, la parcelamos, ¿no? Y antes teníamos 3 horas en un curso, 3 horas en otro curso, ahora tenemos 2 horas en un curso, en primero, 2 horas en segundo, 2 horas en tercero. Pero eso tiene unas dificultades. Primero, el número de alumnos se multiplica y el número de grupos, y luego, por otro lado, puede haber semanas que haya una actividad extraescolar, que haya una fiesta, con lo cual la asignatura se queda reducida a una sola hora. Entonces, nos planteamos que esto no es realmente posicionar a la asignatura, ¿no? Darle ese valor que se supone que la informática como ciencia propia debería tener, aparte de uso como herramienta. Bueno, pues vamos a trasladar también, Sandra, tus reflexiones desde la Marea Pública en defensa, como siempre, de la escuela pública, pendientes aquí en La Sexta de todo lo que hacéis. Gracias, Sandra. Gracias. Reflexiones de la importancia que tiene la educación pública, lógicamente, porque no todo el mundo, Sergio, en este país se puede pagar y puede pagar a sus hijos lugares como el que hemos visto, que está muy bien, pero
no son para la mayoría. La importancia de la educación para que luego podáis fichar gente, por ejemplo, en Carto, es fundamental. Esas habilidades que nos decía Sandra que tienen que tener. Nosotros cada vez más nos vamos dando cuenta que volvemos a los fundamentos, ¿no? Lo que antes buscabas a alguien que supiera programar o alguien que supiera un lenguaje de programación en concreto, ahora buscamos más gente que sepa matemáticas, que sepa física, que entienda cómo funcionan las cosas, ¿no? Entendemos que el coste de poder aprender, y lo comentaba en algún vídeo, ¿no? a programar es mucho más bajo que el coste de aprender matemáticas o entender las matemáticas. Yo creo que es importante que esas asignaturas, y como estudiante en mi caso fallido, ¿no? Sean más relevantes y encontremos la aplicación de estas asignaturas a la vida real, ¿no? Que muchas veces sí que se han alejado. Nosotros los perfiles que buscamos son gente que entienda cómo funcionan las cosas, sobre todo son perfiles muy fuertes en matemáticas, estadística, física, y luego con cualidades personales, ¿no? Que sean buenas personas, que es algo que los robots no sustituirán, ¿no? La ética que nos decía también Sergio, como apuntaba ahora Sandra, tan importante es centrar en lo humano. ¿Algo estamos haciendo mal, pregunto, o no? ¿Qué pensáis de que alguien como Sergio, que es una de las personas que ha triunfado en el sector, lo haya hecho a pesar de, como dice él, no haber triunfado en la parte, digamos, universitaria, o no sé muy bien cómo decirlo, pero no estamos formando y a pesar de eso hay gente que sale y triunfa, Pilar? A Bill Gates le echaron de Harvard o se fue de Harvard, con lo cual entiendo que no es solo el caso de Sergio. Seguro que sí, seguro que hay muchas cosas que podemos mejorar. Respecto a los dos temas que ha comentado Sandra, nosotros creemos que la enseñanza de tecnologías, de programación, de robótica, es fundamental en secundaria y es fundamental el que esté en el currículum. Porque si no está en el currículum y es una extraescolar, las niñas, por ejemplo, no se apuntan a la extraescolar. Si está en el currículum, sabemos que niñas y niños van a tener la misma oportunidad. Pero no solamente en secundaria. Creo que hace unos años el debate era si el inglés tenía que estar en secundaria o en primaria, y hoy probablemente ya nadie debate sobre eso. Creemos que en estos momentos el lenguaje, la programación, te vayas a dedicar a la tecnología, vayas a programar o no, es fundamental, es una forma de saber cómo funciona la tecnología, y prácticamente en cualquier trabajo que tengas en el futuro, si eres un estudiante de primaria, tengas alguna relación con la tecnología. Es una cuestión de medios, pero creemos que es fundamental. Y luego, más allá de la tecnología, el invertir en los profesores para que puedan llevar a cabo modelos educativos que desarrollen todas esas capacidades de las que estamos hablando aquí. Y la tecnología, los medios, bueno, creemos, desde luego desde Microsoft vemos que falta de medios hoy en la escuela en cuanto a acceso a Internet, en cuanto a dispositivos, en cuanto a contenidos. Creemos que hemos avanzado muchísimo, creemos que ahí no está el problema. Eso nos decía Sandra, que ciertos medios tienen, pero desde luego poner más de nuevo política pública en la formación de los profesores, que ya de por sí profesores y profesoras de nuestro país son muy buenos, y es verdad que tenemos una muy buena escuela pública, pero no estaría de más que también recibieran esa formación que les permita también seguir avanzando. Supongo que esa es una de las prioridades, que en eso sí que estamos todos de acuerdo en la mesa, Silvia. Sí, y además a mí me gustaría recordar otro de los números que me parecen muy importantes en este país, y es que tan solo un 7% de los universitarios están estudiando carreras tecnológicas en un mundo en el que todos estamos viendo que precisamente la tecnología es el futuro. Entonces necesitamos un movimiento social de mayor interés por parte de gente joven, los padres, las personas que tienen alrededor, para que realmente se resuelva este problema que en estos momentos en Europa está cuantificado en 1 millón de vacantes que no se pueden cubrir. Ya hay 1 millón de puestos de trabajo que no tienen el perfil que necesitan, que no se encuentra esa persona, y que son personas que hoy están en desempleo, y se puede resolver. Y hay un sector, antes lo hemos dicho también, que puede seguir avanzando, o lo está intentando con dificultades, porque tampoco el mundo del emprendimiento tecnológico es todo color, en fin, color muy agradecido y muy brillante. Nos hemos ido también a hablar con la gente de Startup Spain y también con algún otro ejemplo, al margen de los que teníamos aquí en la mesa, de cómo está avanzando y las dificultades que se encuentran también en ese sector. El concepto de startup es un concepto bastante amplio, y es verdad que muchas veces es difícil acotarlo, ¿no? Pero te podría decir que tiene 3 características fundamentales una startup para ser considerada startup. Como su propio nombre indica, es una empresa de nueva creación, una empresa emergente que lleva un poco recorrido. Un segundo punto que las caracteriza es la innovación, ¿no? La startup siempre está enfocada en algún aspecto de la innovación, puede ser dentro de cualquier sector, ¿no? Startups de biotecnología, nanotecnología, energía, todo tipo de sectores. Y un factor muy importante
importante es que todas las startups se apoyan en esta nueva tecnología para conseguir una mayor escalabilidad, un mayor crecimiento a nivel global en un periodo de tiempo mucho más corto de lo que se hacía tradicionalmente, ¿no? Cuando acabamos 2014 éramos 15, hace un año justo éramos menos de 50 y ahora somos 125. Cuando empezamos, de hecho, la gente decía, esto no va a funcionar nunca, ¿sabes? Nadie va a alquilar casas sin verlas, y nuestra respuesta era, ¿quién te iba a decir que ibas a estar comprándote zapatos o ropa por internet sin probártela antes? Vamos a ir directo al producto. Si nos metemos, por ejemplo, aquí en Madrid, aquí te salen todas las casas que nosotros ofrecemos de cara al público. Entonces, con esto, tú ya es como si estuvieras allí. Estuvieras en la casa. Entonces Alejandro aquí te enseña todo. De hecho, Ale está por ahí. A ver si te asomas. Está justo aquí. Y entonces él lo que te muestra es todo de la casa. Lo que haces como emprendedor es llamar a todas las puertas. Nosotros en concreto creo que hemos hablado con todos los fondos de capital de Europa y muchos de Estados Unidos, y vas llamando a puerta fría, conectando con gente que a lo mejor conoce a alguien, vas viendo por LinkedIn si hay conexiones, y entonces vas preguntando que te presenten a gente y recibes nos continuos. O sea, te tienes que acostumbrar a recibir un no todos los días. Oye, que nos han dicho que estáis trabajando con el tema de los seguros para propietarios. Hay flexibilidad horaria, nosotros creemos muchísimo en objetivos, entonces intentamos que las personas que forman parte de nuestro equipo tengan una mentalidad emprendedora también. El emprendedor al final no tiene horarios, porque lo único que te importa es conseguir los objetivos que te propones. La generación de empleo se suele decir que es la asignatura pendiente de las startups, pero también hay que tener en cuenta que el concepto de startups son empresas de nueva creación, son empresas que llevan poco recorrido en el mercado, y tampoco se le puede pedir a una startup que acaba de empezar que ya tenga en plantilla 100 empleados, ¿no? Como caso de ejemplo, estoy seguro de que Google o Amazon en su momento fueron una startup de nueva creación en que tenían esos rangos de empleo. Solo el 11%, Sergio, de las startups tienen más de 10 empleados. Antes estábamos hablando de que quizá vuestro caso, que ha crecido mucho la empresa, ya tenéis más de 100, pero es verdad que también se dice eso, que generáis empleo pero a muy pequeña escala, comparado con lo que este país probablemente necesita, ¿no? Sí, es que es muy difícil, o por lo menos a nosotros nos resulta muy difícil, ¿no? Nosotros, me ha hecho gracia antes porque decías de éxito, nosotros creemos que no hemos tenido todavía nada de éxito, ¿no? Todavía tenemos que probar muchas cosas, entre otras a todos nuestros inversores que su inversión tenía sentido, ¿no? Al final, la apuesta, por lo que creces muy rápido pero no generas tanto empleo, es porque las startups en muchos de los casos dan resultados negativos a final de año. Lo que hacemos es invertir en el largo plazo, invertimos en romper o disrumpir un mercado para poder liderarlo luego más tarde, ¿no? Eso hace que puedas crecer, pero que el desarrollo de la compañía sea muy rápido hasta una fase, digamos, en la que pues tienes 100, 500, 1000 empleados, ya es muy complicado, y luego ahí decides, ¿no? ¿Qué pasa con mi compañía? Hay casos como Snapchat, que acaba de salir a bolsa, donde no ha hecho falta crecer muchísimo en cuanto a cantidad de gente trabajando en la compañía, pero con un valor enorme, ¿no? También la tecnología cambia a estas empresas y hace que mucho de ese trabajo, como decíamos antes, lo hagan las máquinas y no haya tanta gente involucrada, pero puede haber más empresas, por lo tanto, más gente, ¿no? Carlos, un economista, entiende que España podrá surfear mejor la ola, lógicamente, que la otra, que también ha estado presente aquí en la mesa, que tendrá más dificultades para subirse a ella, del cambio. Es muy difícil, estamos hablando del futuro, y es muy difícil, y además es muy difícil conciliar futuro inmediato con el gran futuro. Yo creo que, y esta es mi opinión, lo primero que una startup tiene que aprender es geografía. Es muy difícil emprender en España. Entonces, por mucho que se pretenda, a golpe de ley, no se facilita que se emprenda en España. El emprendimiento tiene una base anglosajona y concretamente americana y concretamente en Estados Unidos. Una gran startup tiene que mirar a Estados Unidos. Y esto nos lleva a una cosa muy interesante, y es el impacto de lo digital en la sociedad. Una de las cosas que ha sacudido es el concepto de geografía. Estamos en un mercado global, con lo cual hay que adaptar muchas cosas globalmente. Y una de ellas es la mentalidad del empresario. Es pensar que una empresa española en España va a ser capaz de
crear mucho empleo, ¿no?, con las reglas españolas es poco pensar. De hecho, con que cree empleo, supongo que dirán también aquí en el sector, con que cree empleo, seguramente muchos de ellos y todos nosotros estamos satisfechos. En Europa se entiende también, en la Comisión Europea, donde tú asesoras, que esto tiene que funcionar así, que la competencia es tan brutal en todas partes que tiene que tirar también de ahí, de lo que decía la geografía. Pues es que los datos que nos dan en Bruselas son brutales, porque dicen que durante los próximos 5 años, 4 de cada 10 empresas que conocemos van a desaparecer. Y que por ese motivo es necesario que en Europa tengamos 25 millones de emprendedores adicionales a los que tenemos ahora para mantener la competitividad. Lo lanzaron el 16 de febrero, algo que tendría que estar en todos los medios de comunicación y que pasó prácticamente desapercibido. 25 millones de emprendedores para mantener la competitividad. Datos de Bruselas, ahí se quedan. Joaquín, creo que la única que lo tiene muy claro, por lo menos si no me corregís, Angela Merkel es la única que está poniendo el foco continuamente, o por lo menos que yo recuerde ahora, en este asunto que estaba diciendo Silvia. Si necesitamos más emprendedores, quizá hay que ayudar también a los emprendedores. Bueno, Alemania está haciendo una transformación muy interesante, no solo en lo digital, no solo con una inversión importantísima en investigación, desarrollo e innovación, que eso es clave, también en la transformación energética hacia un modelo energético diferente, con menos consumo energético, con energías renovables, con apuestas bastante valientes en esa dirección, que es otra asignatura pendiente. El mundo no solo va a cambiar por la digitalización, el mundo va a cambiar sí o sí, porque tiene que ir a una economía baja en carbono y tiene que abandonar los combustibles fósiles, que fueron los que dieron lugar a la revolución industrial y al sitio donde estamos hoy. Ese es otro cambio impresionante. Hay que ir a una economía verde y hay que abandonar la economía tradicional con unos impactos al medio ambiente que nos llevan a un colapso socioambiental. Alemania está cambiando en esa dirección y es una buena pista de por dónde debería ir el cambio. Es un asunto que hemos tocado en algo más de una hora, en el que se nos ha acabado el tiempo, pero que seguro que podremos seguir repasando más adelante porque queda mucho lo que hablar. El transporte, por cierto, ya en nuestra página web van a poder ver también esos coches no tripulados y lo que piensan también, por ejemplo, el sector del taxi o de los camioneros sobre esos coches que parece que no necesitan a los humanos. Os agradezco mucho a todos, Sergio, Pilar, Carlos, Silvia y Joaquín, por habernos acompañado esta noche. Esto es lo que dicen los que saben de la revolución que nos viene y suyas, solo suyas como siempre, son las conclusiones. Nos han ayudado también a hacer el programa con sus reflexiones. Les esperamos aquí el próximo domingo a partir de las 10:30 como siempre, después de Salvados. Gracias.